Hola a todos, hoy os voy a explicar un punto que se llama pata de gallo. Cuando pensamos en pata de gallo, a todos nos viene a la cabeza este estampado que tienen las prendas de paño. Y que sí, se llama pata de gallo, pero el punto pata de gallo, el que se hace a 2 agujas, es este de aquí. Tiene este aspecto. Se llama también pata de gallo por esa patita que le sale ahí, que parece, pues eso, una patita de gallo, echando la imaginación. El clásico se hace a 2 colores. Es muy clásico el blanco y negro de toda la vida. Pero bueno, se puede hacer de los colores que nos dé la gana, incluso de muchos. Aquí tenemos de colorines. Y por aquí, mirar, también de 2 colores. Es un punto que queda muy bonito para hacer, por ejemplo, transiciones de color. Es decir, si quiero hacer rayas de 2 colores, por ejemplo, puedo hacer hasta aquí de amarillo, luego meto unas cuantas vueltas de pata de gallo con gris y acabo en gris. Y entonces haces una transición de color que queda muy bonita. O puedes poner una franja en medio o en la parte de abajo del jersey o en los puños. Vamos, que es un punto que se puede utilizar mucho si os gusta. Este punto funciona con 2 vueltas de cada color. Es decir, se hacen 2 vueltas en gris, 2 vueltas en amarillo, 2 vueltas en gris, 2 vueltas en amarillo. En la primera es cuando se hace el punto cruzado, que ya os voy a explicar. Se cruza un punto y la segunda vuelta es todo del revés. Es fácil de hacer. Sí que es verdad que requiere estar un poco atenta, pero es sencillo. Y luego se aconseja montar un número par de puntos que la mitad sea impar. Es decir, por ejemplo, 30 puntos, que la mitad es 15 y son impares. Y eso lo que hace es que como los puntos se trabajan de 2 en 2, pues empecemos y acabemos igual, quede el dibujo simétrico. Si vamos a hacer toda la prenda en pata de gallo, pues es un dato que hay que considerar. Utilizar un número par de puntos que la mitad sea impar. Si va a ser un motivo que vas a meter, pues como yo aquí, que metes entre otros muchos puntos una franja en pata de gallo, pues tampoco tiene importancia. Hombre, sí es preferible que sean pares porque te va a quedar más ordenado. Pero bueno, cada uno a su criterio. Yo os lo cuento como es. Os voy a hacer un esquemita porque creo que va a ser más fácil explicarlo así que de palabra y mientras lo hago, porque de esa manera vamos a entender mucho mejor la mecánica del punto. Se tejen 2 vueltas de cada color, aquí tenemos rojo y verde, y los puntos se utilizan de 2 en 2 por parejas. Esto es importante porque así es como no nos vamos a perder mientras lo hacemos. Las 2 primeras vueltas se tejen en punto de jersey derecho, es decir, la primera vuelta del derecho y la segunda la tejes del revés, aunque por el lado derecho de la prenda se van a ver las 2 del derecho. Esto es porque cuando tejes la pata de gallo, lo que haces es levantar un punto que lo metes entre el color siguiente. Entonces, en realidad, si lo haces en la primera vuelta es que no se va a notar, porque lo que hace que se vea así, que contraste, es entremezclar los colores con el punto este que cruzamos. Entonces, por eso las 2 primeras vueltas, pues conviene hacerlas en jersey derecho. Y luego ya empezamos a cruzar cuando cambiamos de color. Lo que se hace es cruzar los puntos de 2 en 2, es decir, 2 se cruzan, luego os explico cómo, 2 no. 2 se tejen del derecho, 2 se cruzan, 2 se tejen del derecho, 2 se cruzan, 2 se tejen del derecho y 2 se cruzan. Aquí tenemos 14 puntos, que la mitad es 7, con lo cual, como veis, empezamos con cruzado y acabamos con cruzado. Por eso os decía lo de que la mitad sea impar. Luego la vuelta del revés se teje todo del revés, es decir, que por el derecho se ve del derecho, y cambiamos de color. Entonces, donde antes hemos cruzado, en el par de puntos que antes hemos cruzado, esta vez no cruzamos. Hacemos 2 del derecho y cruzamos donde no lo hicimos. ¿Veis? En esta fila cruzamos, luego aquí no. En esta fila no cruzamos, luego aquí sí. Aquí no, aquí sí. Aquí no, aquí sí. Aquí no, aquí sí. Y la siguiente vuelta todo del revés, que repito, por el derecho se ve del derecho. Y la siguiente hacemos lo mismo, donde hemos cruzado no cruzamos, donde no hemos cruzado cruzamos.
Os quiero dibujar varias filas de cada color para que veáis también que en la misma columna se tejen siempre, se cruzan siempre los verdes y en la misma columna se tejen siempre los rojos. ¿Veis? Aquí es derecho, 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 derecho. Aquí es cruzado. Entonces, en la misma columna cruzamos los rojos y en la misma columna cruzamos los verdes. Se ve muy bien aquí, ¿veis? Todos los amarillos están cruzados en la misma columna. Y todos los grises también en la misma columna. Esto es importante tomar de referencias porque si tú abandonas la labor un momento y no la vuelves a retomar, no sabes por dónde ibas, si te toca cruzar o no te toca cruzar. Entonces, si ya tu cabeza ordena que los puntos van por parejas y que además se cruzan de manera alterna, pues te va a facilitar muchísimo la labor. Entonces, yo aquí he montado 20 puntos, de los cuales 18 son para hacer la pata de gallo, que la mitad es 9, y luego 2, uno a cada lado, uno al principio y otro al final, para tejer en punto revés, porque yo siempre hago un punto en los extremos que me sirven luego para confeccionar la prenda. Ya os lo explicaré en su momento. Vale, hacemos el punto del revés y empezamos cruzando. ¿Cómo se cruza? Pues se coge el segundo punto, se cruza por encima del primero, lo sacamos de la aguja izquierda y lo sujetamos con la derecha. Y sin soltarlo de la aguja derecha, tejemos ese que nos hemos saltado. ¿Veis? Y los hemos cruzado. Hemos metido el color azul, porque este punto no se teje, entre el amarillo y ahora 2 derechos. Y ahora me toca cruzar otra vez. Cojo el segundo de los 2, lo paso por encima del primero, lo saco de la aguja izquierda y sin sacarlo de la derecha, tejo el que he cruzado, el que se ha quedado. Y tejo 2 derechos. Cruzo, cojo el segundo, lo paso por encima del primero y sujetándolo con la aguja derecha, tejo el primero, el que me he saltado. Y 2 del derecho. Mira, esto está. 2 del derecho. Cruzo. El segundo lo paso por encima del primero y sin sacarlo de la aguja derecha, tejo el primero. 2 del derecho. Y cruzo por última vez. El segundo lo paso por encima del primero y manteniéndolo en la aguja derecha, tejo el que he dejado. Y un punto del revés. El aspecto es este. Se ven 3 amarillos, 1 azul. El azul es el que he cruzado y que al cruzarlo no lo tejo y por eso se queda insertado entre lo amarillo y hace ese efecto. Hace que destaque mucho y se vea la patita muy bien. Vale, la segunda vuelta es todo al revés. No tenéis que tener miedo de estirar del punto. La lana es fuerte, hombre, sin hacer el bestia, claro. La lana es fuerte y aguanta bien que estires de ella. El tejido además es elástico. Al estirar de un punto, estira de los puntos de alrededor, con lo cual tiene margen suficiente para hacerlo sin ningún problema. No se va a romper y no le pasa nada. Luego se acomoda. Cuando acabamos la vuelta, mirad, ¿lo veis? ¿Cómo se ve la lana azul ahí metida entre lo amarillo? ¿Se ve el piquito ese? Ese es el punto que hemos cruzado. Vale, vamos a hacer ahora 2 vueltas en azul. Tenemos que tener en cuenta que vamos a dar con esta hebra un salto de 2 vueltas. Luego hay que dejarle margen para que no se encoja el tejido. Sobre todo las que tejéis fuerte, las que tejéis apretando mucho la hebra, apretando mucho el punto, tener eso en cuenta, dejar espacio para que el tejido no se encoja. Vale. Entonces ahora aquí vemos que hemos empezado cruzando y aquí se ve perfectamente el punto que hemos cruzado, se ve eso azul ahí, se ve que aquí lo hemos cruzado, luego aquí nos toca no cruzar. Si no lo vemos bien, acordaros que empezamos cruzando, luego en el siguiente color empezamos no cruzando. Y así va a ser siempre. Con el color que empezamos cruzando siempre vamos a cruzar, con el color que empezamos no cruzando siempre nos toca no cruzar.
Y aquí que no hay punto cruzado, se ve perfectamente, cruzamos. Pasamos el segundo punto por encima del primero, lo aguantamos en la aguja derecha y tejemos el que hemos dejado. ¿Veis? Ya empieza a mezclarse ahí la hebra amarilla entre las azules. 2 sin cruzar. Cruzamos, pasamos el segundo por encima del primero y manteniéndolo en la aguja derecha, tejemos el que hemos dejado. Y 2 sin cruzar. Aquí no hay cruzado, luego nos toca cruzar. Lo pasamos y 2 sin cruzar. Aquí no hay cruzado, luego nos toca cruzar. Cruzamos y 2 sin cruzar. Y el punto de revés. Vamos a hacer la vuelta, vamos a hacerlo un par de veces para que se vea bien cómo se incrusta una lana de un color entre la del otro, y por eso hace ese efecto que se ve muy bien la patita. Ya veis que por detrás quedan ahí los hilos, los puntos como medio enganchados. El que hemos cruzado queda ahí como forzado, pero estirando del tejido se integra perfectamente. Y luego lo que siempre os digo, mientras tejemos, sobre todo si tienes dibujos y estás mezclando lanas y todo eso, queda, lo que vas haciendo queda como arrugado, como desordenado, queda que te parece que te va a quedar fatal. Pero la plancha lo arregla todo, amigas. Es importantísimo. Las prendas luego cuando les das vapor hay que plancharlas con cuidado, con el fuego, o sea, al mínimo de la plancha, lo mínimo para que suelte vapor. Le das así toquecitos suaves para que el vapor ablande el tejido y los puntos se colocan en su sitio. Es impresionante el efecto que hace la plancha. Bueno, ya vemos. Ahora es la lana amarilla la que se infiltra entre el azul. Vamos a hacer otras par de vueltas en amarillo. Respetamos el salto de las 2 vueltas, estirando de la lana para que no se encoja, muy importante, que si no luego el tejido no queda bien y eso no hay quien lo salve. Tenéis que dejar margen ahí. Vale, y aquí no hemos cruzado. Ya veis, los 2 cruzados están aquí. Aquí no hemos cruzado, nos toca cruzar. Además, con el azul siempre nos toca cruzar en los 2 primeros puntos. Además, el azul se cruza siempre en la misma fila. Este cruce es amarillo, luego con el azul no lo cruzo. Este cruce es azul y estoy trabajando azul, así que cruzo. Estas referencias son para cuando me pierdo, porque si no ya sé que 2 cruzo, 2 no cruzo, 2 cruzo, 2 no cruzo. Cruzo, no cruzo. Pero bueno, si me pierdo, pues ya sabemos. Estoy trabajando los azules. El azul se cruza en estos 2, pues cruzo. O si no, no cruzo. O si no, aquí el siguiente sería que el amarillo estaba cruzado. ¿Veis? El anterior, el amarillo está cruzado. Luego me toca cruzar. Coger la referencia que queráis. Es importante que tengáis una referencia. Yo diría que con el azul empiezo y acabo cruzando, con el amarillo empiezo y acabo no cruzando. Y así va a ser siempre, porque el amarillo y las columnas de color se respetan todo el rato. Es decir, el azul lo cruzo siempre en los mismos 2 puntos, el amarillo lo cruzo siempre en la misma columna de 2 puntos. Es mucho más difícil explicarlo que verlo, de verdad. Luego cuando lo vayáis haciendo lo vais a entender perfectamente, no es nada complicado. Lo complicado es explicarlo, yo creo. O igual yo no sé explicarlo muy bien. Bueno, espero que sí, que me entendáis. Si tenéis cualquier duda, escribidme que yo os voy a contestar. Bueno, ya lo veis. ¿Veis? Ahora he vuelto a incrustar el azul entre el amarillo. ¿Ya veis el efecto? Y ahora otra vez me toca azul y como hemos dicho, el azul lo cruzo desde el principio. O sea, en los primeros 2 puntos el azul se cruza el azul, que es con el que he empezado. Luego estoy con el amarillo, estoy trabajando
No me tengo que fijar en la lana que tengo en la mano, sino en la que tengo en la aguja. Aquí se ha cruzado, luego me toca no cruzar. Aquí es el amarillo el que se cruza, el azul aquí. Luego aquí me toca cruzar. Amarillo. Tenéis que fijaros en el punto que levantáis, de qué color es, porque es el que marca un poco. ¿Veis? Aquí está levantado el amarillo, luego aquí me tocaba levantar el amarillo. Aquí está cruzado a la vuelta anterior, luego no cruzo. Y aquí sí, está levantado el amarillo, me toca levantar el amarillo. Bueno, ya está, cada uno que coja sus referencias, porque al final yo creo que cuanto más lo explico, más lo lío. Perdón. A ver, cruzo. Bueno, yo creo que ya se ve. Cruzo y no cruzo. Espero haberme explicado bien. Comprendo que es un poco lioso, es mucho más fácil hacerlo que decirlo. Creo que se ve perfectamente. Que los hilos amarillos se levantan en la misma columna, los hilos azules se levantan en la misma columna y que el efecto es el que veis. Luego al plancharlo se queda así, mucho más planito, mucho más ordenadito y queda fenomenal. Bueno, si os ha gustado, darle por favor a la manita con el dedo para arriba y si os queréis suscribir, me encantaría. Muchas gracias y hasta el próximo.